Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar. Diplomado Administración, Liderazgo y Gestión de Servicios de Salud, sesión número 3 del módulo 2. Una de las más importantes que vamos a trabajar, que es el trato de líder. Vamos a ver, básicamente la estructura es la forma en la que vamos a llevar nuestro liderazgo hacia el siguiente nivel, que es increíblemente difícil de alcanzar, pero que bien podemos hacerlo a través de entender perfectamente bien nuestro trato. El líder es la persona que se acredita como alguien profesional, respetuosa, responsable y capaz. Por tanto, su trato debe ser acorde a quien es, y en funciones de liderazgo, el trato debe ser profesional a lo que representa él, ella, no su cargo. El trato es personal. Quien trata soy yo, persona, a otra persona, y no mi cargo a otro cargo. Esa parte es importantísima. Uno de los dichos populares más absurdos, al menos en liderazgo, es aquel que dice que trata a las personas como quieran que te traten. Y eso es mal. Obviamente se refiere a que si trata usted bien a alguien, ese alguien deberá tratarle bien. ¿Por qué es absurdo? El trato de una persona, no solamente de líder, de cualquier persona, es el reflejo de su inteligencia y su madurez. No debe, y ahí lo absurdo, depender del trato que reciba o le dé otra persona. Si alguien me trata mal, yo no tengo por qué perder mi calidad humana y tratarle mal. Eso es un absurdo. Si alguien me trata bien, yo no tengo por qué modificar mis creencias o modificar quién soy. Aunque esté haciendo algo malo, me trató bien y entonces le trato bien. El trato no depende de cómo me traten, sino de quién soy yo, y ese quién soy yo se reconoce por mi madurez afectiva y mi madurez emocional. El buen trato no es aquel que se dice amable. En el artículo de la sesión, lo primero que hicimos fue poner un diccionario, un glosario, y definimos ahí las palabras. La primera que definimos fue amable, y nos damos cuenta de que pues no es el trato, el buen trato no necesariamente es un trato amable, sino aquel que cumple con dos requisitos básicos que aplican a todas las personas, que son madurez y formalidad. Madurar significa que se han superado todas las etapas del desarrollo afectivo, emocional y mental. Es decir, una persona madura es aquella capaz de controlar, gobernar su cuerpo y su mente, que logra controlar, gobernar totalmente sus pensamientos, sus expresiones, sus dichos y sobre todo su forma de tratar a los demás. Formalidad no significa sequedad en el trato, sino seriedad. La formalidad se alcanza cuando se logra dar a las relaciones la importancia que merecen y no la que se supone deben tener. Una persona formal es aquella que siempre va a tratar con la verdad, cuyo trato siempre es verdadero. Esa es una persona formal. El trato informal nos damos cuenta porque no es verdadero. Siempre en una persona informal, siempre hay engaño. Dice voy mañana y nunca llega. Llego a las 3 y llega a las 6, es una persona informal, es decir, engañan todo el tiempo. Los estilos de trato. No podemos decir que hay una forma adecuada o universal de tratar a los demás, porque en primer lugar hablamos de personas, e indicar una manera de hablar, de conducirse, de hacer las cosas, atenta contra la individualidad y la libertad de cada uno de nosotros. Yo hablo como prefiero hablar, me gusta lo que prefiero, creo lo que prefiero. Y entonces que alguien venga y me diga qué tengo que decir, cómo tengo que decirlo, qué tengo que creer
qué tengo que preferir, definitivamente no es adecuado. Hay maneras que probablemente dan mejores resultados, eso sí no podemos negarlo. A pesar de que solo podemos calificar el trato de bueno y malo, hay formas que bien entran en estos espectros y que tenemos que aprender a identificar para desarrollar nuestro propio potencial de tratar a los demás. No hay una forma fácil de resumirlas porque el trato depende de cada uno, por lo que si hablamos de tipos o estilos de tratar a las personas, tenemos hasta este momento, según lo que se dice, un poco más de 7,000 millones de formas de trato, es decir, 7,000 millones de seres humanos y todos y cada uno de nosotros trata de manera diferente o siendo el sí mismo para con el otro. Así es que no podemos decir que hay, no podemos resumir todos los tratos, hay millones de ellos. Cada persona trata de acuerdo a su historia, eso es un hecho, de acuerdo a su madurez, de acuerdo a sus afectos y a la percepción que tiene de otras personas o de otras situaciones. De tal manera que formas de tratar personas hay millones, tantos como seres humanos. Sin embargo, sí hay manera de modular el trato y es a través de la preparación. ¿En qué consiste tratar bien en lo general? El buen trato es producto, además de la madurez y la formalidad, de una extraordinaria cantidad de recursos mentales o de razonamientos, una cantidad increíble de recursos físicos o modulación de impulsos, de elementos intelectuales que son el conocimiento y la experiencia y sociales que conocemos regularmente como respeto, además de los elementos y factores afectivos. La persona que trata bien a los demás actúa o se comporta con amabilidad ante quien le merece amor, con atención y cuidado ante los demás y que eleva a la calidad de personas. Actúa con cortesía en su círculo social, laboral o comunitario. Es decir, la persona que sabe tratar sabe de qué se vale para su trato, en qué consiste cada tipo de trato y en quién va a aplicar cada uno de esos factores de su trato en cada una de las situaciones que lo ameriten. Las personas que tratan bien logran no solamente interpretar correctamente la conducta de los demás, sino que elevan la calidad de los otros a nivel de humanos con todas sus facultades, cualidades y características. Es decir, la persona que sabe tratar bien a otra persona nunca por ningún motivo le va a tratar como animal o como cosa o como algo diferente a un ser humano con sus facultades, cualidades y características. El buen trato laboral. Como lo vimos en la sesión anterior, el buen trato o el mejor trato laboral es la asertividad, que significa expresar su punto de vista de manera clara, directa y sin dejar de respetar a los otros. La comunicación asertiva se puede se puede ver muy claramente cuando aprendemos a minimizar nuestros contactos, nuestras relaciones en función de los conflictos. Una persona que tiene la preparación para la objetividad y la asertividad aprende a hablar, ya dijimos, a la persona correcta en el momento correcto, dándole el mensaje correcto. La asertividad es un estilo de comunicación que mucha gente confunde con aplomo o prudencia. Es un error, no lo es. Otros creen que es agresividad disfrazada de cortesía, tampoco es. Para comprender mejor esta forma de trato, conviene primero separar los términos agresividad, agresión y pasividad. Lo primero que diremos es que agresiva es aquella persona que responde a los estímulos con fuerza, rapidez y energía, de tal manera que todos somos agresivos y todos utilizamos esta capacidad de respuesta todos los días en miles de situaciones cotidianas. Así es que decir yo no soy agresivo es un error. Claro que es agresivo. Salir a la calle
implica agresividad, implica tener que responder a una cantidad de estímulos que vienen del exterior y que van a afectar necesariamente nuestra conducta y nuestro comportamiento, tan simple como ir de casa al trabajo, en coche o en el transporte público. Vamos a tener que estar respondiendo constantemente a una cantidad de estímulos que bien pueden ser abrumadores y que bien nos pueden llevar a un estado anímico indeseado. También es necesario hacer frente a todos esos estímulos. Agredir significa lastimar a otros, causar daño intencional a personas y cosas. Entonces, no es lo mismo ser una persona agresiva en tanto a las funciones que necesita aplicar para responder a los estímulos, que agredir a otra persona, que es decir, imponerle daño voluntario a otra persona. Entonces, sí tenemos que aprender a separar esos dos conceptos de la misma palabra para utilizarlos en beneficio de nuestro trato. La agresión, esa agresión de la que generalmente conocemos, la podemos traducir como violencia, y también es cierto que todos somos violentos, solo que la mayoría, afortunadamente la mayoría de nosotros, tendemos a educar nuestra propia violencia, tendemos a educar nuestra propia respuesta violenta. ¿Quién no ha querido que una persona que haya viajado en el metro sabe perfectamente bien que ha deseado pues matar a alguien? Porque eso es lo que normalmente pasa en el metro. Si va uno en Pino Suárez a las 8 de la mañana, seguramente tendrá algún impulso violento que aprende a regular, y en lugar de ponerse a dar golpes o a soltar gritos, pues educa su respuesta y entonces la transforma en agresividad, que es esta respuesta a responder a ese estímulo, y tan simple como hacerse a un lado, como ignorar, como relajarse, como darse un consejo personal ahí dentro del vagón del metro, es la forma en la que aprendemos a regular nuestra agresividad y nuestro propio impulso violento. La persona, o la otra que vamos a tener que definir, es la persona pasiva. Estas respuestas, tener moduladas estas respuestas, educar estas respuestas, no quiere decir que la persona se volvió pasiva, pacifista. El pasivo carece completamente de agresividad. Todos en algún momento evitamos responder ante un estímulo, convirtiéndonos en personas pasivas. Para la mayoría, esta condición de quedarse callado, de aceptar sin decir nada, ocasiona horas y a veces días de estar pensando en lo que pudimos haber dicho o hecho. Muchas personas no se dan cuenta de que esa respuesta pasiva a la postre genera respuestas violentas, por lo que podemos decir que la respuesta pasiva es tan mala como la violenta, solo que uno va en contra de aquel y la otra va en contra de sí mismo. Entonces es tan malo ser agresivo, es tan malo ser violento como quedarse callado ante una situación que claramente nos está ocasionando una reacción emocional, en el caso que trabajamos, por ejemplo en el metro, de enojo o de incomodidad, y pues yo no puedo quedar callado y tampoco puedo responder a los golpes. ¿Qué hay en medio? Es precisamente la persona asertiva. La respuesta asertiva consiste en un justo medio entre una y la otra. La persona asertiva expone su punto de vista con claridad, es sumamente locuaz en lo que dice y en cómo lo dice. Dice a las otras personas cómo se siente lo más honestamente posible. Escucha lo que los demás dicen, también sin poner palabras en su boca. Modula el tono y el volumen de su voz. Esta voz siempre es firme, es clara y de acuerdo a la circunstancia en la que se encuentra. Su lenguaje corporal es coherente con lo que dice. No es una persona que saluda diciendo buenos días, haciendo aspavientos de te voy a golpear, sino que su lenguaje corporal y sus palabras son coherentes una con la otra. Mira a los ojos sin retar a la persona con quien está hablando. No exagera ni disminuye sus discursos con palabras como siempre y nunca.
No insulta ni simula insultos a los otros. Expresa su opinión como opinión y expresa su conocimiento como conocimiento. Toma decisiones razonadas, lo que le permite libertad en cada una de ellas. Piensa antes de hablar y si no tiene nada que decir, se queda callada. Contesta clara y precisamente lo que se le pregunta. Esas serían las características más significativas de una persona asertiva. La persona pasiva, sin embargo, se vuelve dependiente de la expresión de otros. Permite que otros infrinjan sus derechos, que otros le lastimen deliberada o inadvertidamente. Deja de expresar sus sentimientos, necesidades y opiniones. Tiende a hablar en voz baja o en tono de disculpa, lo que exaspera y promueve la violencia en el que ya de suyo era violento. No establece contacto visual y su postura corporal siempre es agachada, como yendo a menos. A menudo se sienten deprimidos, faltos de esperanza, lo que ocasiona respuestas más agresivas, muchos en la creencia de que ello les va a motivar. Frecuentemente se muestran y se sienten ansiosos y transmiten ansiedad. Y finalmente no son capaces de expresar opiniones controvertidas o que van en contra de lo que la mayoría piensa, sino que se obligan a quedarse callados y obligan a los otros, a los que sí se dan cuenta, a defenderlos. De tal forma que no es necesariamente bueno ser pasivo. Otra vez, ser pasivo no significa ser pacifista. Pacifista sería aquella persona que no está de acuerdo con la guerra o con la violencia, mientras que ser pasivo sería un tipo de personalidad que no es correspondiente a un entorno que es totalmente agresivo todo el tiempo, todos los días. El maltrato. El maltrato para las personas consiste básicamente en despojarlas de su calidad humana, calidad de persona, y básicamente despojarlas de su cualidad de trato. La persona que maltrata, descuida, ensucia, gasta, desvalora, abandona y cambia por otra cosa mejor todo aquello que toca a su parecer. La persona que maltrata a los demás está convencida de que su forma es la correcta para hacer las cosas. Nadie le puede decir lo contrario, pues todo mundo carece de razones para contradecirle. La persona que maltrata tiene una postura muy simple de entender, que es: si no estás conmigo, estás contra mí. Y no hay nada que digas que valga si eso que dijiste va en contra de lo que yo creo o en cómo hago las cosas. El maltrato, sucintamente, consiste en hacer sentir mal a las personas, con su ropa, con su cuerpo, con su aspecto físico, con sus cosas, con cómo hace lo demás, con cómo se comunica, con cómo trabaja. Es decir, la persona que maltrata siempre, siempre de alguna manera va a hacerle sentir mal consigo misma. Lo que hace el maltrato tan peligroso es que el siguiente paso es hacerle sentir mal hasta que pierde la dignidad aquel otro. Lo ridiculiza todo el tiempo, lo desvalora, le quita totalmente la inteligencia, la capacidad, el conocimiento. Es decir, estas personas que maltratan, que saben maltratar y que viven maltratando a los demás, primero le despojan de su entorno total y después le despojan de sus propias cualidades humanas, por lo que hay que tener mucho cuidado. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se defiende una persona del maltrato. La única forma de defenderse es dándose cuenta de que está siendo maltratada. Escuchar cada palabra y el mensaje correcto es la forma más sencilla, no simple, sencilla, de darse cuenta de que está frente a alguien que trata mal a los demás. Nunca sentir antes de pensar. Esto significa entender lo que la otra persona le está diciendo.
No cómo se lo está diciendo, no por qué se lo está diciendo, no cuándo se lo está diciendo, sino estrictamente lo que le está diciendo. La pregunta es muy simple: ¿cuál es el mensaje? ¿Qué quieres decir? Ser objetivo, ser objetiva, es ver a las personas de frente y no a través de uno mismo. No se juzga, no se critica, simplemente se ve a las personas por quienes son, por lo que realmente representan, no por el cargo que ocupan, no por el coche que llevan, no por la ropa que visten, simplemente por la persona que sí es. Eso es ser objetivo. No se trata de juzgar ni de criticar, se trata de ver la verdad que está frente a nosotros, que es evidente. Defenderse o tratar de defenderse del maltrato a través de hablar más fuerte, de insultar, de ignorar, de denunciar, no quitará el maltrato, sino la calidad de persona. Si usted es alguien cortés, caerá necesariamente en la grosería y eso ya por definición le hace víctima del maltrato, lo que decíamos al principio. Si usted es una persona que entiende perfectamente bien a los otros, que trata de ayudar y este otro llega y le maltrata, evidentemente no va a haber esa comunicación y va a caer necesariamente en cambiar su forma de trato para acoplarse. El trato es sinónimo, quiero que quede bien claro esta parte, de madurez, de formalidad y en su conjunto es sinónimo de inteligencia. Una persona inteligente es una persona que sabe tratar adecuadamente, dadas las circunstancias, aplicar un criterio de trato adecuado para cada una de las personas con las que se relaciona. ¿Qué significa ser entonces formal? Significa ser verdadero. Una persona madura es una persona que logra controlar todos sus impulsos, todas sus necesidades, todos sus pensamientos, y una persona formal nunca le va a engañar. Así es que podemos decir que la persona que trata bien es madura y formal. Para su familia el trato es amable, que genera amor. Para el paciente el trato es cordial y es confortable y es profesional, con conocimiento. Para sus compañeros, jefes y subordinados el trato es deferente, quiere decir sin emoción y respetuoso. También es cortés, que significa civilizado, y es profesional, que ostenta conocimiento. Para la sociedad el trato es cortés, o sea, civilizado. Y el liderazgo, que es nuestro tema, el trato más adecuado es el que demuestra nuestra competencia. Y si dijimos al principio, el líder es la persona que se acredita como alguien profesional, con conocimiento y competente, pues su trato es reflejo de ese profesionalismo, de esa competencia y de ese conocimiento. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.